Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Patricia Canatelli nos va a brindar información sobre algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando contratás un seguro contra todo riesgo para tu vehículo. Alejandro Bianchi va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y también vamos a hablar de seguros para objetos de uso cotidiano como bicicletas, notebooks o consolas de videojuegos. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Claudio Zukovicki para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre los mercados de capitales y los bonos argentinos extendieron estos primeros días de julio la notable racha positiva que vienen teniendo, llevando el riesgo país a su nivel más bajo desde febrero. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, una suba que, como venimos diciendo las últimas semanas, está vinculada, ¿no? Por un lado, a las expectativas de cambio en el ciclo político y también, bueno, se está mirando con optimismo la posibilidad de cerrar, ¿no? El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, hay una serie de drivers detrás de esta suba de los bonos y caída del riesgo país. Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, el factor político, empiezan a despejarse las incertidumbres después de presentadas las listas. Los candidatos en principio son más market friendly de lo que quizá ha sido el pasado, entonces el mercado creo que los toma positivamente. Por otro lado, la Fed el mes pasado mantuvo la tasa de referencia, eso hizo que entre dinero a los mercados emergentes, ¿sí? Y como vos decís, el tercer driver es una expectativa de que el Fondo Monetario pueda adelantar dinero a Argentina y de esa manera alivianar un poco la situación que es bastante complicada porque hay que ver que llegamos hasta usar yuanes para cancelar deuda con el fondo, ¿no? Sí, un acuerdo además de todas formas que todavía no termina de concretarse, ¿no? Si bien hay una expectativa de que eso va a suceder, todavía se demora, ¿no? La concreción del mismo. Sí, lo que es, creo que el punto a favor que lee el mercado es que es como una prueba de fuego para uno de los candidatos que es el oficialismo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Pero en este contexto, ¿cuál es tu expectativa? ¿Crees que puede continuar la suba de los bonos en estas próximas semanas? Yo creo que sí. El piso lo hizo el riesgo país en 1.795 puntos el 2 de febrero de este año. ¿Sí? En ese momento se anunciaba la recompra, parecía como que salía el gobierno a recomprar caro, muchos lo criticaron en ese momento. Actualmente está en 1.950 puntos el riesgo país, es decir, todavía hasta ese nivel tendría un 8% adicional y mi expectativa es que si se logra este acuerdo con el fondo, inclusive podamos tener un riesgo país algunos puntos más bajo. Creo que hasta 1.600 puntos podría llegar a recortar el riesgo país argentino. Muy bien, para tener en cuenta entonces aquellos inversores más dispuestos a asumir ciertos riesgos que pueden apostar a los bonos argentinos. Vamos a continuar ahora con información de seguros contra todo riesgo para vehículos. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, gusto tenerte aquí nuevamente. Para mí un placer estar. Bueno, ¿qué cosas debemos tener en cuenta cuando contratamos este tipo de seguros, Patricia? Bueno, hoy es bastante usual la contratación de coberturas contra todo riesgo. La particularidad que tienen hoy la mayoría de las compañías es que estas pólizas contra todo riesgo son con una franquicia. Sí, recordemos que es la franquicia para aquellos distraídos, ¿no? ¿Esto qué implica o qué significa? La franquicia es la parte del siniestro que va a hacerse cargo el asegurado. Exacto. O sea, ante un hecho dañoso, la compañía paga hasta la franquicia y el asegurado paga el monto de la franquicia. Hay un daño de 100.000 pesos para el asegurado. Con una franquicia de 30.000, 70 paga el asegurador, 30.000 el asegurado. Así Perfecto. funcionan las franquicias. En automotores las franquicias son deducibles. Esto implica que el asegurador paga hasta donde debe pagar y el resto lo tiene que afrontar el asegurado. Una de las situaciones que se está presentando en la actualidad es el alto costo de los repuestos. Claro. Entonces esto hace que los aseguradores hayan cambiado franquicias.
¿De qué manera? Aumentan las franquicias normalmente a la renovación de la póliza. Entonces es muy importante que el asegurado controle al recibir la renovación anual, si tiene la misma franquicia que en el contrato anterior. Porque está pasando que en este momento hay algunas compañías aseguradoras que han colocado o están aplicando franquicias elevadas, ¿está bien? De 200.000 pesos, o sea, que uno queda muy 250.000 pesos. ¿No? Claro, esto hace que, si bien es cierto que hoy los montos a pagar por un repuesto son muy altos, esto hace que hay un alto número de ese siniestro que va a tener que pagar el asegurado. Recordemos que frente a esa situación el asegurado tiene la posibilidad, ¿no?, de hablar con su productor, con la compañía y pedir que le ponga una franquicia más baja pagando una. Eso es, ante una situación como esta, lo que se puede hacer es negociar la franquicia. Exacto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si achicamos la franquicia, aumenta el costo de la póliza. Pero bueno, un tema con el que los asegurados entonces tienen que estar muy atentos en este momento, además de tanta inflación. Ante esta ¿no? situación, sí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar ahora con lo sucedido en los mercados de capitales y se acercan ya las elecciones PASO, que están a poco más de 5 semanas por delante y uno espera un momento de alta volatilidad, de alta sensibilidad, ¿no?, de los precios de los activos. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Alejandro, para posicionarse ahora en estas próximas semanas de cara al evento electoral? Bueno, por un lado hay que ver que las acciones argentinas vienen teniendo en el último año y medio un crecimiento espectacular. Ya el Merval vale $830 y todavía puede tener un recorrido hasta 1.100, 1.200 puntos, que creo ya podría ser un nivel de techo, ¿sí? Las acciones argentinas es algo que me parece tiene todavía un atractivo electoral, ¿sí? Y para aquellos que, por otro lado, se quieran cubrir, ¿sí?, y tener algún tipo de diversificación más regional fuera de Argentina, podrían comprar algunos CDRs de bajos ratios, ¿sí?, como Vale, PBR, que cuando uno mira los price earning realmente están a valuaciones realmente muy atractivas. Por ejemplo, un price earning de Vale vale 4.20, un price earning de PBR 2.43. Y además son acciones que pagan, o CDRs, que pagan dividendos en dólares, ¿sí? Estos dividendos son, el de Vale 7,91%, por encima de lo que son, digamos, las tasas en dólares de los treasuries, y el de PBR 21,52%. Viene bajando, pero sigue siendo realmente un dividendo fabuloso, digamos. Muy bien, con estas recomendaciones de Alejandro Bianchi cerramos este primer bloque. Te recuerdo que continuamos festejando los 23 años de Café Financiero con un sorteo en el que puedes participar a través del Instagram de Café Financiero, que se puede ver ahí debajo de la pantalla. Quédate con nosotros en instantes, regresamos con mucha más información. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Una de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros.
Abrimos este segundo bloque en el que vamos a hablar de seguros para objetos de uso cotidiano como bicicletas, notebooks, consolas de videojuegos. Para ello está con nosotros Sabrina Cabrera, que es coordinadora digital de Río Uruguay Seguros. Sabrina, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes, Muy gracias bien. por estar aquí. Gracias a vos por invitarme. Bueno, se trata, ¿no?, de objetos que han comenzado a asegurarse de manera individual en los últimos años, ¿no? Exactamente. La realidad es que estamos atravesando un cambio cultural en el cliente desde ese punto de vista. Estamos frente a un cambio de paradigma, la demanda real de nuevos productos fuera de lo que es la preponderancia en el seguro del mercado que siempre ha sido automotor. Existe y en ese sentido nosotros estamos muy atentos a esa demanda para poder crear las coberturas que el productor necesita para vender y que el cliente necesita para proteger los bienes en su vida cotidiana, ¿no? Y ahora agreguemos, además yo mencioné, ¿no?, recién bicicletas, mencioné consolas de videojuegos, mencioné notebooks, pero hay también otros objetos, ¿no?, incluidos. Exactamente, nosotros tenemos una tarjeta digital, en este momento la estamos disponibilizando en el mercado, que, bueno, esa tarjeta unifica varias iniciativas digitales para la venta de seguros, para promover e impulsar la diversificación de la mano de nuestros productores, y en esa línea existe un marketplace que es roofreestyle.com.ar, que, bueno, los clientes tienen un valor agregado muy importante para los asegurados porque van a poder contratar cualquiera de los productos que mencionaste, PC Gamer, antes para poder contratar un seguro de notebook, un seguro de una tablet, tenías que tener un seguro de hogar y hoy podés contratar solamente el seguro de la tablet, que la realidad es que la mayor parte de los clientes que se autogestionan, porque es una plataforma de autogestión 100% online, lo hacen fuera de los horarios habituales. Claro. El 64% están contratando fuera del horario habitual. Esto es un valor agregado porque permite que se autogestione 100% y puedan asegurar cualquiera de estos bienes en cualquier momento del día, ¿no? ¿Y cuáles son los riesgos, ¿no?, que están contemplados en estos seguros que ustedes ofrecen? Bien, estamos cubriendo en el caso de bicicletas y monopatín, que son productos para nosotros sustentables. En RUS promovemos e impulsamos la sustentabilidad en todos sus ejes, somos firmantes del Pacto Global. Ahí es el seguro de robo. También incorporamos ahora el seguro de bicicleta para uso comercial, los casos de delivery, que también se están utilizando mucho. Bueno, monopatín, robo, y después en el caso de los electrónicos como PC Gamer, seguro de notebook y demás, cubrimos robo y también daños, daños por accidente, por variación de tensión. También cubrimos los periféricos, se pueden asegurar los periféricos, los accesorios, como por ejemplo un mouse, un teclado, todos los accesorios que acompañan a una PC, ¿no?, o a una PC Gamer. ¿Y estos seguros tienen alguna suma asegurada fija o el asegurado puede establecerla de acuerdo al valor del objeto, ¿no?, que asegura? Bien, la suma asegurada, esto se contrata en 3 simples pasos. El cliente selecciona primero, deja sus datos personales, son pequeños datos, selecciona la suma asegurada en función al valor que tuvo de adquisición que tuvo ese bien y después se va actualizando de manera trimestral y también al momento de la renovación. Algo fundamental, ¿no?, en estos tiempos inflacionarios que vivimos. Totalmente. Dado el contexto inflacionario es muy importante porque además estos bienes tienen un valor para el asegurado que forman parte de los proyectos de su vida. Hay nativos digitales como los millennials y centennials que la realidad es que son los que más contratan en estas plataformas y bueno, estos bienes forman parte de la vida integral, ¿no? A ver, y para que el público tenga alguna idea, estamos hablando de pólizas que son costosas, a ver, ¿cuál es el costo de estas pólizas? Bien, para darte un ejemplo, los seguros de bicicleta, dependiendo de la suma asegurada, tenemos sumas entre 80 y 200 mil pesos y tienen un costo entre 600 y 800 pesos mensuales, dependiendo de la suma asegurada. Son muy accesibles teniendo en cuenta el contexto inflacionario que estamos atravesando, ¿no? Y por ejemplo, no sé, el consola de videojuegos, ¿tenés ahí el costo? Tenemos 510, bueno, y de ahí en adelante también depende de la suma asegurada. Bueno. Eso ingresando a roofreestyle.com.ar van a poder evaluar todas las alternativas de los distintos. Muy bien. Sabrina, muchas gracias por toda esta información. Muchas gracias a vos. Cerramos entonces este bloque con información sobre estos seguros para objetos de uso cotidiano. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Claudio Zukovicki.
La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Este invierno vení a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurocel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurocel, de Rus Seguros. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Claudio Zucovicki para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Placer de estar acá, un gusto saludarte. Gracias a vos por haber venido, por haberte tomado el tiempo para venir aquí. Bueno, como veníamos hablando ya en el primer bloque, las negociaciones con el fondo no terminan de llegar a buen término a pocos días de un nuevo vencimiento con el organismo. Claudio, ¿cuáles son tus expectativas de estas negociaciones que ya se vienen extendiendo hace varias semanas? Y yo creo que vamos a arreglar, porque nos conviene a los dos. Al fondo le conviene porque quiere cobrar. Mira, siempre digo lo mismo. Primero, el fondo representa solo el 11% de la deuda argentina. Argentina debe 396.000 millones de dólares, consolidada toda la deuda, y al fondo solo 45.000. Por lo tanto, a veces es una discusión política, es porque es más fácil discutir con un organismo así que discutir con bonista por bonista, pero desde ese punto de vista me parece que es mucho más lírico que otra cosa. El segundo punto es que el fondo ya te dio la plata. Lo que son estos vencimientos en que ya se comprometieron a que te van a adelantar lo mínimo y necesario para que le devuelvas a ellos. Punto. No espero mucha plata nueva, quizás te adelanten 1.000 millones más, pero a ellos tienen que cobrar. ¿A quién le prestó el fondo? El fondo tiene prestado 130.000 millones de dólares por total, de los cuales 45.000 tiene la Argentina, segundo es Egipto con 17.000 millones, tercero es Ucrania con 12.000 millones, le dieron 1.000 millones la semana pasada, después viene Pakistán, después viene Ecuador, Colombia. Qué club, Claro, ninguno le puede pagar, pero no te prestan para que les pagues, porque el fondo no es un banco, es un organismo que es el prestamista de última instancia. Por eso los mercados se asustan cuando viene el fondo, porque es el prestamista de última instancia, entonces te están diciendo que estás en la última instancia. Entonces, me parece que es una discusión, Argentina lo va a usar como discusión política, nos ponen condiciones, es el que menos te cobra. Mira, y cierro con esto. Le adelantamos ahora el pago que vencía en junio. Una parte la pagaste con yuanes. Esos yuanes los convertiste, tuviste que comprar dólares para cancelarlos. Además, cuando activás el yuan, el swap con China, la tasa es del 7%, contra 4% que le pagás al fondo. O sea, hasta te salió más caro. Pero fíjate lo que es la ideología, lo leía en un colega el otro día, en Enrique Sebach, que decía, es como que hay una deuda buena y una deuda mala. Porque uno no decimos nada y la otra la usamos como lírica. Pero es una cuestión política, tal cual. Es una cuestión, exacto, es una cuestión de que sirve para el relato de un lado y del otro, ¿no? Pero entonces, por eso, esperás un acuerdo, pero cualquier acuerdo es bueno. Un no acuerdo es peor. O sea, lamentablemente, yo soy más grande que vos, déjame así un consejo chiquito. Me lo decía el rabino cuando yo era chico. Mirá, nunca en la vida vas a elegir entre algo bueno y algo malo, porque si no la vida sería re fácil, siempre vas a elegir lo bueno y listo. La vida te pone ante dos cosas malas, tenés que elegir lo menos malo y entre dos cosas buenas descartar uno. Es lo menos malo arreglar, es lo menos malo. Pero si no arreglás, suponete, no pagás, y bueno, Argentina, muchos países estuvieron sin pagar. No es que te van a mandar los marines, salís en un... No, repito, lo usamos más como un discurso político, como para debatir en un programa de televisión, que lo que le va a cambiar la vida, cualquier cosa que hagas, a aquel que nos está mirando. Pero una pregunta más difícil y más relevante para aquel que nos está mirando.
¿Va a alcanzar con un eventual acuerdo con el fondo para mantener en calma el dólar de acá hasta las PASO? No. El fondo, a ver, sí tenés que hacer pagos y se te van dólares. También el 9 de julio hay que pagar el vencimiento, que es poquito, de los bonos argentinos en dólares. Yo creo que lo que más va a mover el valor del dólar o no, la calma o no, va a ser la cantidad de emisión monetaria. Argentina tiene un déficit fiscal, gasta más de lo que le ingresa y no tiene quien se lo financie, ni el fondo ni nadie. Además, el PBI se está cayendo. ¿Por qué? Por la sequía, por un montón de factores. Entonces, sentido común, si voy a emitir más para financiar el déficit y voy a tener menos producto, es muy probable que tengas una presión inflacionaria al menos parecida, no menor. Y yo creo que eso es lo que va a movilizar el dólar. ¿Qué es lo que viene pasando? Si yo miro desde hace un año atrás, el dólar, la inflación y la tasa de interés fueron de la mano. Todo subió a un ritmo del 7% mensual. La presión es más inflacionaria que por el fondo. O sea, cuando planteas entonces, ¿no?, lo relevante de la emisión monetaria, viene ahora la pregunta, ¿no?, de este ministro candidato, ¿no?, que puede justamente necesitar apelar, ¿no?, al gasto público para posicionarse mejor, ¿no?, de cara a las elecciones. ¿Crees que puede suceder eso, que puede haber un gasto electoral en estas próximas semanas? Muy buen punto. Me encantaría tener la respuesta. Estoy desesperado por saber la respuesta de lo que va a hacer. Todos nos hacemos la misma pregunta. Sí, no estoy en la cabeza de él, no sé qué va a hacer. Yo creo que va a depender el resultado de las PASO en agosto. Si se siente con posibilidades o no se siente con posibilidades. Hay un punto que el otro día leía a Juan Carlos de Pablo y hizo una reflexión que me pareció muy interesante, diciendo, no esperes que deje el puesto de ministro. ¿Por qué? Porque si su candidatura a presidente depende de su gestión de ministro, ¿qué se la va a delegar a otro? ¿Va a cederla a otro? No, lo va a tener que mantener. Si se siente con posibilidades, si la gente lo avala, a pesar de todo lo que estamos viviendo, y yo creo que quizás, pero es opinión, no tengo ni idea, va a tratar de ser más ordenado en la transición. Ahora, si no se siente con posibilidades, o siente que está muy lejos la distancia, y es probable que vos digas, no, va a emitir más para hacer un plan platita, total, lo va a pagar el que viene. Pero esos son todos supuestos que tenemos todos nosotros. No estamos ahí. Entonces es como que hay una especulación, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Y la verdad no tenemos ni idea. Vamos a tener que esperar. O yo no te puedo ayudar en eso. Hablábamos la semana pasada justamente de un dilema, ¿no?, también que enfrenta él, ¿no?, porque él no sabe, ¿no?, qué magnitud de emisión puede generarle la gota que rebalsó el vaso al mercado cambiario y disparar, ¿no?, el valor del dólar libre. Entonces es como un equilibrio delicado que por ahí tampoco siquiera él lo conoce, ¿no? Es que no es solo un factor económico. Yo creo que es cómo reacciona la sociedad en crisis. Exacto. Porque en el fondo vos podés, quizás el número de inflación ahora sea un poquito más bajo, pero la recesión es mayor, la sensación térmica que tiene la gente. Y eso es incontrolable. Cada vez que hubo un golpe hiperinflacionario o de inflación más alta que esta, mucho más alta que esta, nunca fue por una cuestión económica. Siempre fue por una manifestación social, que perdés el control de la situación. Entonces yo creo que también hay que atender a lo social. Hay un evento que ninguno... No existe el cisne negro porque si yo te lo podría anticipar ya no sería cisne negro, sino que algún evento que pase por lo social que dispare la poca confianza que tiene la gente. Entonces, desde ese punto de vista no sé si se arregla solo con economía. Y la expectativa de cambio, que es lo que podría ayudar, que vos decís, bueno, faltan meses, vamos a esperar a ver qué hace lo nuevo. También, como vos ves que la oposición se pelea, no te da una tranquilidad diciendo, no, están de acuerdo, lo que viene ya saben lo que hay que hacer. Es como que tenés también escenarios distintos y eso tampoco lo ayuda a él, porque en el fondo te hace un corto plazo más difícil. Pero al mismo tiempo no es lo mismo, ¿no?, que el Menem de Alfonsín, ¿no?, en el plan primavera. La oposición, ¿no?, para el gobierno actual no es lo mismo que lo que fue la oposición para el gobierno de Alfonsín al cierre, ¿no?, de su gobierno. Es verdad, pero te recuerdo, es verdad, muy buen punto, tenés razón, pero te recuerdo algo más. Menem también tuvo una hiperinflación en los 90 y también cambió de rumbo en el medio. Arrancó para un lado y terminó para otro. A veces las decisiones las toman las circunstancias. Yo lo que creo es que el mercado está un poquito menos incierto, entendiendo que la mayoría de los candidatos ya no discute la propiedad privada. Antes vos sí tenías discusión de la propiedad privada, si vas a Venezuela, si el mérito, si el esfuerzo. Hoy me parece que con más gradual, más violento, más cambiante por alguno de los candidatos,
veo que por lo menos vas a tener respeto de la propiedad privada, respeto de la empresa, respeto del esfuerzo, respeto del mérito, y eso por lo menos es menos malo de lo que era hace un año atrás. Para cerrar, hay un dato que no mencionaste, por ahí se me escapó, por ahí lo dijiste al paso, que a mí me impresionó el otro día, que es que en el segundo trimestre el Banco Central perdió 11.000 millones de dólares de reservas. ¿Eso cómo pesa en la situación actual, Sí. en lo que puede suceder en los próximos meses con la economía? Es un punto muy importante, pero ahí tenés, no confundamos stock con flujo. El stock, en ese caso, vos perdiste porque empezó algo que se sabía de antemano, no recibiste los dólares por la sequía del campo. Y seguís teniendo importaciones y demás. Tuviste un retiro muy fuerte o mantuviste, pagaste fondo, etcétera, por eso perdiste reservas también, y al mismo tiempo no te entraron dólares. Pero yo tengo que mirar de cara en adelante también. Y el próximo ciclo va a ser igual, y parece que no, porque Argentina va a dejar de importar gas, con lo cual se le va menos dólares en el futuro, no en el presente. Muy bien. La película va a ser un poquito mejor más adelante y teóricamente no se repite la sequía, por lo tanto vas a recuperar algunos dólares. Muy bien. Si es por la foto, estoy tan preocupado como vos. Me alivia un poco que el próximo ciclo macro es distinto. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Un placer. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Claudio Zukovicki sobre la situación de la economía y el panorama que tenemos por delante. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.